Naruto Soy Escanor Sistema de Lotería de Habilidades 901, 911 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 901. No importa lo que pase, incluso si no vale nada para ti, Asai-san, para nosotros no tiene precio. Finn habló con una gratitud inquebrantable. Sus palabras establecieron una comparación entre las enormes disparidades de riqueza y privilegio. Lo que es trivial para los poderosos puede cambiar la vida de los menos afortunados. Para Asai, la divinidad que otorgaba era insignificante, dada su fuerza. Vagaba libremente en el vasto caos de los mundos primordiales, con un poder que superaba con creces la comprensión de los seres ordinarios. La esencia divina que él dio no fue obtenida de otro dios en este mundo, sino extraída directamente de las leyes que gobiernan este mundo. Fue una hazaña extraordinaria, aunque para él no fue más que un gesto conveniente. No se emocionen demasiado todavía, continuó Asai con tono mesurado. Aunque se conviertan en dioses, recuerden que no todos son iguales. Solo serán los más débiles, y no poseerán un oficio ni un dominio divino. Señaló a Loki, dando un claro ejemplo. Dioses como Loki nacieron de los cielos y la tierra, con poder y dominio divinos otorgados por el orden natural. Eso los hace inherentemente fuertes. Sin un oficio divino, un dios no puede ejercer el verdadero poder divino. Serán dioses, sí, pero su fuerza será limitada hasta que puedan dominar las leyes por sí mismos. En el panteón de este mundo, la ascensión no era el final del viaje, sino el comienzo de un camino más desafiante. Si bien convertirse en dios abría las puertas, las deidades verdaderamente poderosas requerían el dominio de leyes específicas y la acumulación de poder e influencia divinos. Desafortunadamente, la jerarquía divina del mundo ya estaba saturada. Para que un nuevo dios obtuviera un cargo divino o un poder significativo, un dios existente tendría que caer, pero esto es extremadamente raro. Aún así, como señaló Asai, el dios más débil seguía estando muy por encima del mortal más fuerte. La inmortalidad de un dios por sí sola lo distinguía, asegurando su existencia y dominio. Antes de que los dioses descendieran al mundo mortal, la humanidad carecía de magia y métodos de cultivo. Fueron los dioses quienes otorgaron a los mortales estas herramientas, permitiéndoles fortalecerse. Sin embargo, algunos mortales siempre habían poseído cualidades raras y excepcionales. Estos individuos, capaces de romper los límites de la humanidad, fueron aclamados como héroes. Los héroes superaron lo imposible y se defendieron contra amenazas inimaginables. Su fuerza residía en su potencial innato más que en dones divinos. Sin embargo, los héroes eran extremadamente escasos, y en horario se contaban con los dedos de una mano. Para la mayoría, superar los límites de los mortales era impensable, y mucho menos desafiar a los dioses. En otros mundos, donde el cultivo y el refinamiento generacional de las técnicas permitían a los mortales eventualmente igualar o incluso matar a los dioses, las reglas eran diferentes. Aquellos mundos fomentaban el desafío y la rebelión contra la autoridad divina, pero en este mundo no existía tal sistema. Aquí, todo el poder provenía de los dioses. Si se marchaban a los cielos, los mortales perderían sus bendiciones y su fuerza se reduciría a una fracción de lo que era antes. Sin dioses que los guiaran, los mortales no tenían camino para ascender más allá de sus limitaciones. Por lo tanto, la idea de matar a los dioses era ridícula. El único camino concebible era la sabiduría y la negociación con ellos, o ejercer su poder. En este contexto, la posible ascensión de Finn y los demás a la divinidad marcó un salto extraordinario. Quizá no se convirtieran en los dioses más poderosos, pero serían incomparables entre los mortales. En efecto, concluyó Asai. Si logran convertirse en dioses, serán incomparables entre los mortales. Sin embargo, también enfrentarán las restricciones y responsabilidades que conlleva la divinidad. Incluso los dioses nacidos fuera de los cielos están sujetos al orden divino. Loki, escuchando atentamente, sonrió. Es cierto. Los dioses nacimos del mundo mismo, dotados de poder, oficios y autoridad divinos. Entre nosotros hay facciones, jerarquías y rivalidades. No se dejen engañar por el estado actual de los dioses, pues incluso aquí, donde nos dejamos llevar, hay una jerarquía. Una vez que estos tipos regresen al reino superior, todos volverán a su estado original. No subestimes a los dioses. Loki rió entre dientes y asintió. Con esta oportunidad para sus hijos, consideraba que su camino a la divinidad estaba casi garantizado, un anhelo que siempre había anhelado.
Sin embargo, sabía que tales acontecimientos inevitablemente traerían más problemas. Incluso si tan solo un miembro de su familia se convirtiera en dios, sin duda atraería la atención de otros dioses. Muchos dioses importantes apreciaban profundamente a sus hijos, y Loki no era el único en esa situación. Dicho esto, este método no era replicable. Incluso si un dios se separara de una porción de su divinidad, no ayudaría a otros a ascender. Después de todo, la divinidad ligada a su dueño original no era lo mismo que la divinidad no reclamada. Dicha divinidad ligada no podía permitir que alguien más ascendiera, y en el mundo humano, a los dioses no se les permitía ejercer autoridad directamente. Además, separar la divinidad requería que los dioses gastaran cantidades ingentes de poder divino. Así que, esta vez, los demás solo pudieron observar cómo la familia Loki obtenía una ventaja increíble. Al final, todos aceptaron estos regalos, expresaron su gratitud a Asai una vez más e inmediatamente comenzaron a prepararse para las tareas que tenían por delante. Necesitaban hacerse más fuertes, seguir mejorando. Antes, no tenían un fin definitivo ni un objetivo claro, y buscaban la fuerza por sí misma. Pero ahora las cosas eran diferentes. Con la divinidad al alcance de la mano y la perspectiva de la divinidad al alcance, ¿cómo no iban a aprovechar esta oportunidad? Especialmente Ash, quien siempre había estado obsesionada con la búsqueda de la fuerza. Para ella, el poder lo era casi todo, solo superado por sus compañeros. Esto era comprensible, ya que la familia de Ace había sido asesinada por el dragón negro, por lo que su deseo de fortalecerse estaba impulsado por su deseo de vengar a sus seres queridos. De no ser por la aparición de otro mundo, Ace solo habría podido alcanzar el nivel 6 como mucho. ¿Cómo podría haber esperado convertirse en la potencia que es hoy? Tras adquirir la divinidad, el grupo rebosaba de una energía casi frenética, sin importarles las opiniones de Loki. De inmediato comenzaron a prepararse para regresar a la mazmorra y al nuevo mundo. Con un objetivo claro, avanzaron con entusiasmo. Estos tipos son realmente impacientes. Pero eso no es malo. Si pueden convertirse en dioses antes, me sentiré aliviado. Así, nuestra familia Loki podrá hacerse aún más fuerte. Loki estaba extasiada. Agradecía no tener que separarse de su familia. Criar y guiar a sus hijos era un proceso laborioso, y separarse de sus seres queridos era una de las experiencias más dolorosas para una deidad. Loki no tenía intención de volver a soportar ese dolor. Tras intensas aventuras, Finn y los demás acumularon rápidamente una gran cantidad de recursos. Durante este periodo, las familias fundadoras acumulaban enormes ganancias. Incluso artículos consumibles como espadas mágicas, que a menudo se reservaban para expediciones, se agotaban rápidamente. Las espadas mágicas se utilizan tradicionalmente como herramientas de emergencia para eliminar grandes cantidades de monstruos, lo que permite a los aventureros vender las piedras mágicas resultantes para obtener ganancias. Sin embargo, no ofrecían ninguna oportunidad de desarrollo, ya que usarlas en combate no otorgaba puntos de experiencia. A menos que uno se aventurara en los niveles más bajos o profundos de la mazmorra, usar una espada mágica solía considerarse un desperdicio. Consideradas generalmente como un arma de último recurso, las espadas mágicas han adquirido un nuevo significado. Con acceso a un nuevo mundo, los aventureros pueden reunir hordas de monstruos y usar espadas mágicas para aniquilarlos. Esta estrategia genera una cantidad masiva de almas, que pueden fortalecer diversos atributos. Estos atributos mejorados, a su vez, repercuten en las bendiciones de los aventureros. Este cambio ha hecho que las espadas mágicas sean muy codiciadas. Antes, los aventureros se resistían a usarlas debido a su falta de beneficios a largo plazo. Ahora, la posibilidad de intercambiar espadas mágicas por puntos de crecimiento ha alterado por completo su valor. Dado que los puntos de crecimiento conducen a avances en fuerza, lo que a su vez acelera la generación de ingresos, se ha generado un círculo virtuoso. Los miembros de la familia que pueden permitirse espadas mágicas están ansiosos por adquirirlas, lo que garantiza una demanda constante. Esto ha mantenido a la familia Hefesto y a otras familias de herreros más ocupadas que nunca. Incluso familias más pequeñas como la familia Miach, que a menudo se pasan por alto en el pasado, están experimentando un aumento en la demanda de sus suministros medicinales. Aunque el nuevo mundo ofrece objetos como frascos de estos son raros y valiosos. Si bien la familia Miach ha recibido regalos de Winnie la Guardiana del Fuego, y ha recolectado numerosos frascos de estos y fragmentos durante sus aventuras, otras familias que llegan al nuevo mundo no han tenido la misma suerte.
El mundo de Dark Souls, a diferencia de los mundos de los juegos de rol tradicionales, carece de un sistema de objetos de curación consumibles. Solo proporciona frascos de estus, lo que hace que los objetos de curación sean escasos. Esta escasez ha provocado una mayor demanda de recursos medicinales en horario, lo que ha permitido que la familia Miach crezca de manera constante. La afluencia de aventureros que buscan superarse en el nuevo mundo ha dado origen a toda una industria en horario. Familias como la familia Hefesto experimentan tanto alegría como agotamiento por la constante afluencia de pedidos y las enormes ganancias. Sin embargo, la carga de trabajo ha pasado factura. Todos los miembros de la familia Epaestus trabajan al límite, y la propia Epaestus ha intervenido personalmente para ayudar. A pesar de sus avanzadas habilidades de herrería, su estado actual como un dios sin poder divino limita su eficiencia en comparación con algunos de los miembros de su familia. Anteriormente, Finn y la familia Loki a menudo colaboraban con otras familias herreros en lugar de la familia Hefesto. Pero ahora, debido a su rápido consumo de recursos, incluido el lanzamiento de múltiples espadas mágicas durante cada batalla contra un jefe importante, han recurrido a la familia Epaestus en busca de ayuda. Forjar espadas mágicas no es fácil. Lo que otros aventureros consideran una carta de triunfo, la familia Loki lo trata como una herramienta desechable. Esto los ha obligado a recurrir a múltiples familias forjadoras para mantener su consumo. A otras familias les resulta difícil rechazar las peticiones de la familia Loki, no por su fuerza, sino por la enorme riqueza que están dispuestos a gastar. La incesante contratación de herreros por parte de la familia Loki y la demanda de consumibles como espadas mágicas ha llevado a estas familias al límite. ¿Pero quién podría culparlos? La familia Loki cuenta con una impresionante reserva de capital. Recientemente, Loki tomó prestada una cantidad significativa de fondos de la familia Freya y también logró obtener fondos de inteligencia de otros dioses. Estos recursos combinados equivalían a décadas de ingresos para una familia. Como resultado, incluso las compras más sustanciales parecen triviales para la familia Loki. Irónicamente, la familia Freya, a la que Loki había exprimido hasta agotar sus recursos, terminó obteniendo cuantiosas ganancias gracias a sus tratos con otras familias que buscaban información. No solo recuperaron sus pérdidas, sino que salieron ganando. ¿Miembros de la familia Loki podrían explicar cómo han estado usando espadas mágicas? Preguntó Hefesto, visiblemente asombrado. El lote que me quitaron la última vez debería haberles durado muchísimo. ¿Cómo es que han vuelto tan pronto por más? Incluso la propia Hefesto se sorprendió por el voraz consumo de espadas mágicas por parte de la familia Loki. No eran simples baratijas, sino poderosas herramientas diseñadas para emergencias. La idea de que fueran tratadas como consumibles casuales era casi aterradora. Las espadas mágicas obtuvieron su nombre debido a la magia potente infundida en ellas, capaz de desatar efectos devastadores pero que se vuelven inutilizables después de la activación. Para la mayoría de los aventureros, incluso un pequeño alijo de estas espadas duraría mucho tiempo. Que la familia Loki pudiera destruir docenas de ellas en tan poco tiempo era incomprensible. Bueno, los enemigos a los que nos hemos enfrentado son bastante problemáticos. No había muchas opciones, dijo Finn con una sonrisa irónica. El mundo que hemos estado explorando tiene demasiadas entidades poderosas. Créanlo o no, ese último lote de espadas mágicas, las usamos todas contra solo uno o dos de esos fuertes oponentes. Finn también está indefenso. El daño de la espada mágica será menor para los más fuertes, y solo puede usar esa cantidad para compensar la falta de poder y usar la espada mágica para crear verdaderas oportunidades ofensivas. Aunque el efecto de esta espada mágica no es muy grande, pero debe usarse, por lo que son bastante indefensos. En el pasado, ni siquiera la riqueza de la familia Loki habría sido capaz de permitirse tal consumo. Semejante consumo es realmente aterrador. ¿Uno o dos? ¿Qué tipo de enemigos encontraron? Los ojos de Hefesto se abrieron de par en par, incrédulo. Se preguntó qué clase de ser poderoso era capaz de resistir el bombardeo de tantas espadas mágicas. Ni siquiera el jefe del piso 37 podría lograrlo. Es completamente absurdo. Esto es información confidencial, así que no podemos revelarla. Claro que, si quieres comprar información, podemos hablarlo. Naturalmente, Finn no diría esas cosas por tontería. Si Hefesto quiere saber, puede pagar por ello. Después de pagar por la información, lo sabrá sin duda. Hefesto puso los ojos en blanco. No iba a pagar por información que consideraba inútil.
A diferencia de los monstruos regenerativos de la mazmorra, los enemigos en ese otro mundo eran finitos. Descubrirlos después de ser derrotados no les daría ninguna ventaja, y sería un completo desperdicio de dinero. Hefesto, indiferente a comprar información que consideraba inútil, entregó las espadas mágicas a la familia Loki y se marchó. Su carga de trabajo la aguardaba, pues aún quedaban innumerables espadas por forjar. Fabricar espadas mágicas no era algo al alcance de cualquiera. Solo los herreros de élite poseían la habilidad, e incluso así, muchos se negaban a crearlas, considerándolas una artesanía irresponsable. Para los herreros, sus armas eran como sus hijos. Ver a alguien usarlas mal o desecharlas sin cuidado era exasperante. Esto era similar a la situación de Tiona en la obra original. Después de que su arma fuera corroída por un monstruo ácido, su herrero casi perdió la cabeza al intentar rehacerla. Ahora, la propia Hefesto estaba ocupada dividiendo responsabilidades entre los miembros de su familia para satisfacer la abrumadora demanda. Mientras tanto, la familia Loki había asegurado un suministro constante de armas gracias al alquiler de un equipo exclusivo de herreros de la familia Hefesto. Estos herreros trabajaban exclusivamente para ellos, evitándose los tiempos de espera habituales para los encargos. Estas espadas mágicas se sienten diferentes a las de antes, observó Rivería, examinándolas detenidamente. Siento que tienen atributos especiales, provenientes del otro mundo. Parece que la familia Hefesto ha aprendido a integrar técnicas de forja y encantamiento del otro mundo. Ambos mundos contaban con sus propios sistemas de creación y encantamiento. Si bien las réplicas de mazmorras ofrecían atributos únicos, no eran tan pronunciados como los de Dark Souls. Ese mundo, a pesar de su vasta gama de propiedades elementales, requería piedras de atributo específicas y carecía de armas de un solo uso como espadas mágicas. Al combinar métodos de ambos reinos, la familia Hefesto había logrado un avance innovador. Sin embargo, adquirir piedras de atributo no era tarea fácil. Sin que los aventureros las buscaran en el otro mundo, su única opción era comprarlas a un precio elevado. Por ahora, regresar a ese mundo para recolectar materiales directamente estaba descartado debido a limitaciones de tiempo. Incluso sin poder divino, Hefesto merece sin duda el título de dios de la forja. Finn comentó con admiración. Su dominio de la fabricación de armas supera a todos los demás. Estas espadas son un testimonio de su maestría sin igual. Guarden las espadas mágicas con cuidado, ordenó Finn. Regresaremos al otro mundo lo antes posible. Debemos eliminar a todo oponente valioso. Esta es nuestra oportunidad de alcanzar la divinidad. Incluso los más débiles deben estar a la altura. Démoslo todo. Su fervor encendió la llama del grupo. Sabiendo que la oportunidad de ascender a la divinidad estaba al alcance, no pudieron contener la emoción. Los preparativos se completaron con rapidez, y antes del amanecer, la familia Loki se adentró de lleno en la réplica de la mazmorra una vez más. ¿No es esa la fuerza principal de la familia Loki? ¿No regresaron ayer? Cerca de la Torre de Babel, los aventureros se quedaron boquiabiertos mientras la fuerza principal de la familia Loki marchaba. ¿Ya se están volviendo a meter en una mazmorra? Estos locos apenas descansaron. En serio, añadió otro aventurero. Los vi ayer en la familia Hefesto. Ni siquiera se tomaron un descanso antes de regresar. ¿Acaso son humanos? ¿Acaso no conocen el significado del agotamiento? La visión de la familia Loki, rebosante de energía y determinación, dejó a la multitud sin palabras. A pesar de pasar días en el otro mundo y regresar ayer mismo, reabastecieron sus provisiones y se lanzaron a la siguiente aventura sin dudarlo. Para quienes los observaban, fue a la vez asombroso y desconcertante. Los aventureros siempre han vivido con la vida colgando de un hilo. Cualquier día podría ser el último, así que suelen gastar todo el dinero que ganan, sabiendo que ahorrarlo no les servirá de mucho, ya que los muertos no pueden usar el oro. Así que se entregan a placeres fugaces a diario. Sin embargo, cuando la gente observa a la familia Loki, ve un grupo que verdaderamente encarna el espíritu aventurero, dedicándose por completo a sus misiones. Su compromiso es admirable y les ha ganado la admiración de muchos otros aventureros. Lo que estos admiradores desconocen es la verdadera razón del fervor de la familia Loki: su búsqueda de la divinidad. Si se les diera la misma oportunidad de convertirse en dioses, otros probablemente igualarían o incluso superarían su fervor. Sin embargo, la familia Loki se mantiene serena y racional en comparación con lo que otros podrían ser en tales circunstancias. Una vez que la familia Loki entró en la mazmorra, su concentración fue absoluta. Los monstruos no tenían ninguna posibilidad.
Cada criatura que encontraban era eliminada con una eficiencia despiadada. Incluso monstruos inteligentes, como el Minotauro, que aprendió a retirarse tras ser derrotado, no encontraron escapatoria esta vez. En la obra original, estas criaturas al menos tenían la oportunidad de huir, creando situaciones tensas para aventureros como Bell. Pero ahora, estos monstruos encontraron su fin en el pánico y la desesperación, una muerte trágica y desesperanzada. Tras conquistar el piso vinculado al mundo de Dark Souls, la familia Loki no se molestó en regresar. En cambio, se adentraron en el otro mundo, dejando la mazmorra completamente desierta. Antes, los aventureros exploraban hasta los pisos 40 o 50 con gran esfuerzo, pero ahora, la mazmorra original se había vuelto irrelevante. Incluso llegar al piso 20 parecía innecesario cuando las recompensas del mundo alternativo eran mucho mayores. Después de todo, el mundo de Dark Souls ofrecía una velocidad de crecimiento sin precedentes. Con suficientes almas, los aventureros podían superar las limitaciones por completo. Incluso las bendiciones de los dioses en horario dependían de la actitud del aventurero. Aquellos con talento natural avanzaban rápidamente, pero muchos otros, a pesar de décadas de esfuerzo, se quedaban estancados en el nivel 1 o 2. Esto frustraba a innumerables aventureros que se sentían atrapados por sus propios límites. Ahora, con esta oportunidad de crecer sin el obstáculo del talento innato, vieron la oportunidad de brillar. Muchos que llevaban años estancados se esforzaron al máximo, y aquellos con un potencial mediocre se esforzaron más que nunca. Irónicamente, este cambio dejó la mazmorra tradicional en el olvido. Mientras los aventureros llegaban en masa al mundo alternativo, la mazmorra de horario observaba consternada cómo su importancia se desvanecía. Los intentos de la mazmorra por ejercer su influencia fracasaron. Los aventureros de horario habían establecido estrictos controles en el portal al otro mundo, impidiendo incluso la infiltración de las propias construcciones de la mazmorra. El pasaje en sí era angosto y estaba bien resguardado, lo que hacía imposible que monstruos disfrazados de miembros de la familia pudieran pasar a través de él. El orgullo de la mazmorra había sufrido un duro golpe. Era incapaz de atraer aventureros a sus profundidades ni acceder a las riquezas del otro mundo. Abandonada, se sumía en la humillación. La mazmorra, reducida a un glorioso centro de tránsito, estaba completamente frustrada. Los aventureros ya no buscaban sus profundidades, tratándolas simplemente como un punto de referencia. ¿Pero qué podía hacer? Era incapaz de cambiar la situación. Dejando a un lado la difícil situación de la mazmorra, la familia Loki avanzó, capa por capa, regresando al mundo de Dark Souls. Su objetivo esta vez no era otro que el último señor de la ceniza, el guardián de la primera llama. Derrotar a este formidable enemigo marcaría el final de su prueba y los acercaría a la primera llama. Este señor de la ceniza era un oponente formidable. Con una enorme reserva de salud que abarcaba 4 fases y un arsenal diverso de ataques, era un desafío difícil, incluso en el juego. Si bien no es el jefe más difícil, en realidad, su fuerza abrumadora no tenía rival. Sin embargo, la familia Loki tenía un as bajo la manga. Su floreciente divinidad. Con su poder colectivo potenciado por la esencia divina, su fuerza ahora rivalizaba con la de los semidioses, como Heracles. Aunque no comprendían del todo la transformación que se estaba produciendo en su interior, la influencia de la divinidad era innegable y se manifestaba en una mayor destreza física y mágica. Su viaje los llevó de vuelta al ruinoso santuario del enlace de fuego, donde una vez comenzaron su búsqueda. Este lugar, sumido en la oscuridad, era el verdadero santuario del enlace de fuego. Sin embargo, afuera, el mundo se había transformado. El horizonte resplandecía con tonos ardientes, y ante ellos se extendía tierra quemada. A lo lejos se alzaba un torbellino, en cuyo centro titilaba una llama débil y moribunda. Esta era la primera llama, que apenas se mantenía viva. Sin un nuevo señor de la ceniza que la reavivara, su extinción era inevitable, y con ella, la oscuridad invasora lo consumiría todo. Solo las almas de los condenados prosperarían, mientras que todo lo demás se enfrentaba a la aniquilación. Esa figura debe ser el contrincante final. Puede que no hayamos venido aquí para pasar la prueba, pero derrotarlo nos dará un tesoro de almas. El grupo divisó al señor de la ceniza de pie entre el suelo cubierto de ceniza. Aunque no era imponente, su sola presencia emanaba una presión abrumadora. Definitivamente es él. Acabemos con él e invoquemos a la guardiana del fuego para que reclame la llama. De todas formas, se apagará tarde o temprano, así que mejor nos la llevamos. Tras terminar de hablar, Finn desenfundó su arma y caminó hacia el señor de la ceniza que tenían delante.
Sabiendo que este era el más fuerte, y con algunas lecciones del pasado, naturalmente no serían descuidados. Así, el grupo se acercó al último señor de la ceniza. Al percibir su presencia, el señor de la ceniza se movió, se echó al hombro su enorme espada y cargó contra ellos con una velocidad feroz. ¡Qué velocidad! Su tiempo de reacción es increíble. Vete y Ice lograron seguir el ritmo de los cegadores movimientos del señor de la ceniza, enfrentándose a él cuerpo a cuerpo. Finn, a pesar de su agilidad, tuvo que activar sus habilidades para mantenerse a la par. Sin embargo, la implacable velocidad del señor de la ceniza y sus ataques erráticos dificultaban que Lefilla y Rivería brindaran apoyo mágico. Sus hechizos corrían el riesgo de dañar a sus aliados enzarzados en combate con el veloz enemigo. Rivería, Lefilla. No se preocupen por nosotros. Gareth, alza tu escudo. Lo pondremos en posición. Comprendiendo la naturaleza mecánica del señor de la ceniza, el grupo no se molestó en ocultar su estrategia. Gareth y los demás asintieron, poniendo en marcha su plan de inmediato. Los otros dos continuaron con sus cánticos. Las hermanas, en cuanto a ellas, estaban bien protegidas. Al ver que habían asegurado a Rivería y Lefilla, Gareth expuso una brecha en su escudo, justo por donde Ice y las demás habían entrado antes. Sin necesidad de concentrarse en protegerlos, Gareth se concentró por completo en la defensa. Pronto, los cánticos resonaron con más fuerza, y justo cuando Rivería y Lefilla estaban a punto de completar sus hechizos, Gareth rugió desde el frente, avisando a los demás. Inmediatamente, atrajeron al enemigo. Debido a su velocidad, el oponente no pudo alcanzarlos a tiempo y no reaccionó. Para cuando se dio cuenta, los demás ya se habían escondido tras el escudo de Gareth. Sin otra opción, el señor de la ceniza atacó el escudo, pero romper la defensa de Gareth no fue una tarea sencilla. Este tipo es fuerte, pero mi escudo no es algo que pueda atravesar fácilmente. Rivería, ¿qué esperas? Con Gareth sosteniendo firmemente el escudo, Rivería y Lefilla desataron sus hechizos sin dudarlo. Dos devastadoras explosiones mágicas envolvieron al señor de la ceniza. Estos fueron sus últimos hechizos ofensivos de un solo objetivo, una nueva magia potente que demostró ser muy efectiva contra este enemigo. Funcionó. El grupo vitoreó mientras veían cómo el cuerpo del señor de las cenizas era destrozado, quedando la mitad destruida. Sin embargo, justo cuando parecía haber terminado, las llamas volvieron a surgir. El cuerpo se regeneró y emergió un nuevo señor de la ceniza, con un aura aún más opresiva que antes. Esta criatura tenía múltiples vidas, como las 4 barras de salud del juego. Cada vez que la derrotaban, revivía con más fuerza. Maldita sea. ¿Por qué es esta cosa tan persistente? El grupo reanudó su feroz asalto, pero de repente, Ice sintió una abrumadora oleada de poder fluyendo a través de su ar. Por un momento, la fuerza de su espada aumentó exponencialmente. Con un golpe rápido, destrozó el arma del señor de la ceniza y lo decapitó de un solo golpe. Incluso Ice se sorprendió por el resultado, mientras los demás miraban con incredulidad. «Esto, Ice, ¿cómo lo lograste?», preguntó Finn asombrado. Ice, igualmente desconcertada, solo pudo negar con la cabeza. No estaba segura de lo que había sucedido. Lo que no se dio cuenta fue que, en su momento de necesidad, había recurrido inconscientemente a su divinidad latente. Los ataques potenciados por la energía divina poseían una potencia sin igual. Esa oleada de poder de hace un momento se sintió similar a las fluctuaciones del poder divino. En los juegos de guerra, los dioses pueden crear espejos divinos usando su poder divino, y las ondas de esos espejos son bastante parecidas a lo que acabamos de ver. Rivería observó, con sus agudos sentidos atentos a los ataques de energía, detectando rápidamente la anomalía. ¿Poder divino? Si es así, debe haber sido Ice quien lo canalizó sin querer. No poseemos poder divino, pero sí tenemos la divinidad que nos otorgó a Sai-san. Eso lo explica. Aún así, este poder divino, es realmente increíble. Al ver al señor de las cenizas decapitado ante ellos, a Finn le costó creerlo. Antes habían tenido que emplear todas sus fuerzas para luchar contra él, y ahora, tras una intensa batalla, lograron derrotarlo. Sin embargo, el señor de las cenizas pronto se puso de pie nuevamente. Ice, inténtalo de nuevo. A ver si puedes invocar ese poder intencionalmente. Intenta recuperar esa sensación. Finn mantuvo a raya al señor de la ceniza e instó a Ice a intentar otro ataque divino. Pero el éxito anterior de Ice había sido accidental, y no tenía forma de controlar el poder divino que albergaba. A pesar de sus mejores esfuerzos, nada sucedió. Frustrada, Ice activó su magia y se reincorporó a la batalla.
Al verla luchar, Finn se dio cuenta de que había sido demasiado optimista. Después de todo, el poder divino no era algo que los mortales pudieran manejar con tanta facilidad. Además, si una persona de su grupo pudiera recurrir al poder divino, los demás también podrían hacerlo. Finn lo intentó, pero se sintió como una piedra hundiéndose en el mar, y no pudo despertar la energía en absoluto. Mientras tanto, el Señor de la Ceniza, ahora en su tercera fase, se volvió exponencialmente más poderoso. Donde antes habían podido luchar de forma equilibrada, la familia Loki ahora se encontraba completamente superada, llevada al límite. Cuando uno de sus camaradas estuvo a punto de ser asesinado, Finn sintió una oleada repentina en su cuerpo. Una inmensa energía inundó su arma y desató un golpe devastador. En ese momento, Finn empuñaba la lanza relámpago del rey sin nombre. Un rayo dorado se disparó como un rayo, atravesando instantáneamente al Señor de la Ceniza y destrozando la mitad de su cuerpo. El Señor de las Cenizas perdió su tercera vida, dejándole solo una. Sin embargo, el propio Finn quedó desconcertado por lo que acababa de ocurrir. Había actuado por desesperación y no tenía ni idea de cómo había invocado tal poder. Por primera vez, comprendió la confusión previa de Ash, pues realmente no sabía qué había hecho. ¿Eso también era un poder divino? Amplificar el poder del rayo hasta este punto, es aterrador. Todos quedaron atónitos. El golpe anterior de Ash, aunque potente, fue puramente físico. El ataque de Finn, sin embargo, desató una oleada de energía brutal, creando un espectáculo verdaderamente aterrador. No me preguntes cómo lo hice, no tengo ni idea. Estaba ansioso y decidí intentarlo. Quizás fue por la presión que sentí que se despertó la divinidad. Pero ¿cómo pudo suceder algo así tan fácilmente? El tono de Finn denotaba frustración. Tenía la teoría de que la tensión entre la vida y la muerte, combinada con el afán de proteger a sus camaradas, le había permitido acceder al poder divino. Pero no quería confiar en eso. La idea de tener que estar en circunstancias tan desesperadas para usar ese poder no le resultaba reconfortante. Sin embargo, el Señor de la Ceniza no les dio tiempo a reflexionar. Rápidamente se recompuso y resurgió, reanudando la batalla. ¡Maldita sea! ¿Cuántas vidas tiene esta cosa? ¿De verdad no se puede matar? Y cada vez se hace más fuerte. La visión del Señor de las Cenizas alzándose una vez más dejó a todos empapados en sudor frío. Lo que había comenzado como una lucha manejable se había convertido en una lucha abrumadora. La capacidad de la criatura de revivir infinitamente y volverse más fuerte con cada resurrección era completamente absurda. Todos comprendían que si dejaban que su concentración flaqueara, estarían acabados. Las distracciones eran fatales en una batalla de esta intensidad. Ahora, con su fuerza amplificada tras 3 resurrecciones, el Señor de la Ceniza había alcanzado un nivel aterrador. Cada ataque del monstruo requería un esfuerzo inmenso para pararlo, e incluso entonces, sus defensas a menudo se quedaban cortas. Los alcanzados salieron despedidos, estrellándose contra el suelo con una fuerza brutal. Afortunadamente, sus armas, imbuidas de almas especiales de este mundo, resistieron los implacables ataques. Sin estas armas mejoradas, su equipo habría sido destruido hace mucho tiempo. Si sus armas se rompieran, no tendrían ninguna posibilidad de sobrevivir. El escudo de Grace casi fue destrozado por un solo golpe del enemigo. A pesar de especializarse en defensa y fuerza, apenas pudo resistir el monstruoso espadón. El grupo se sintió abrumado, al borde de la desesperación. Pero en este momento crítico, los 2 magos demostraron su valía. Al igual que Finn y Ace usaron accidentalmente energía divina anteriormente, los magos lograron canalizar la divinidad, infundiéndola en sus hechizos. Sus ataques de fuego se transformaron en llamas negras puras, y sus lanzas de fuego ganaron velocidad y comenzaron a girar como taladros. 2 hechizos se precipitaron hacia el Señor de las Cenizas con tal velocidad que no tuvo tiempo de reaccionar. Las llamas negras le destrozaron la cabeza y el resto de su cuerpo quedó reducido a cenizas. Parece que ambos conectaron con la divinidad justo a tiempo. Si no, las cosas habrían terminado mal para nosotros. Comentó Finn, agarrándose el hombro ensangrentado. Sus luchadores cuerpo a cuerpo estaban en un estado lamentable, y Bete había estado a punto de perder una pierna, con el hueso de su extremidad herida parcialmente expuesto. Afortunadamente, contaban con frascos de estos y una panacea para curar sus heridas rápidamente. Aún así, todos permanecieron cautelosos, vigilando de cerca los restos calcinados del Señor de la Ceniza. Sin embargo, incluso después de esperar un largo tiempo, el Señor de las Cenizas no resucitó de nuevo. ¿Se acabó?
¿Se suponía que esa cosa tenía 4 vidas? Sin señales de mayor recuperación, todos finalmente respiraron aliviados. Parecía que la batalla había terminado, y la derrota de este enemigo era una victoria merecida. Parece que ya lo hemos solucionado. Llamemos a la guardiana del fuego. Si estas llamas sirven de algo, lo dejaremos en manos de ella. Si se pueden controlar, podrían ayudar a alguien a ascender rápidamente en fuerza. ¿Pero hasta qué punto? Eso aún no se sabe, dijo Finn tras pensar un momento. En este nuevo mundo, la importancia de las llamas había menguado. Si ya no cumplían su propósito original, quizás lo mejor era fusionarlas en alguien que pudiera usarlas eficazmente, lo cual es una solución práctica, aunque despiadada. La propia guardiana del fuego hacía tiempo que había renunciado a salvar este mundo. Estaba incorregible, reducido a un lugar de perpetua decadencia, donde la supervivencia era la única opción. Usando el artefacto entregado por la guardiana del fuego, el grupo la convocó directamente a su ubicación. Entonces esta es la llama final. Gracias a todos por su ayuda, pero la llama ya no sirve. Que sea mi último regalo. La guardiana del fuego se acercó lentamente a la llama. Aunque sus ojos habían desaparecido hacía tiempo, su conexión con la llama permanecía intacta. Tras perder la vista, adquirió la capacidad de ver en las profundidades de las almas. Esta capacidad única de fortalecer las almas había sido su compensación. En la obra original, incluso las guardianas del fuego fallidas, aunque nunca se convirtieron en verdaderas guardianas, ascendían a estatus similares. Ahora, muchas de las candidatas fallidas habían sido reincorporadas y se les habían otorgado los mismos poderes que a la guardiana del fuego. Impulsaban activamente el poder de combate de los aventureros de horario, rivalizando con el gremio en influencia. Las responsabilidades que no podían asumir se delegaban en el gremio, sin restricciones. No crean que pueden reclamar la llama para ustedes mismos. Ataquen. Mientras la guardiana del fuego se preparaba para actuar, figuras sombrías emergieron una tras otra. Al frente se encontraba Yuria, liderando a los espectros oscuros. Su misión era clara. Apoderarse de la llama y coronar al Señor de los Huecos, difundiendo su oscura doctrina por todo el mundo. Por lógica, la llama debería extinguirse eventualmente a menos que se alimente continuamente. Pero incluso entonces, ¿quién podría garantizar que ardería eternamente? ¿Quién podría asegurar que las generaciones futuras la mantendrían encendida? La existencia de los espectros oscuros presentaba una alternativa. Tenían el poder de transformar el mundo. Sin embargo, sus métodos conllevaban graves consecuencias. Las almas que transformaban se parecían poco a la gente común, y mucho menos a los monstruosos subproductos de sus experimentos. Necrófagos despojados de su humanidad, convertidos en criaturas sin mente y sin conciencia de sí mismos. Esto era la supervivencia del más apto en su máxima expresión. El proceso de los espectros oscuros eliminó a la mayoría, dejando solo a un puñado de supervivientes de élite. Tal camino fue ampliamente rechazado. Después de todo, ¿quién se convertiría voluntariamente en una cáscara pálida y monstruosa? ¿Espectros oscuros? No es momento para entrometerse. Largo. Finn hizo girar su lanza relámpago con una velocidad cegadora mientras los demás entraban en acción. Ya no eran los mismos que cuando se enfrentaron por primera vez a los espectros oscuros. Su fuerza ahora era formidable. El grupo repelió el asalto de los espectros oscuros, obligándolos a retirarse. Sin embargo, los espectros oscuros contaban con su base en Yuria, una poderosa enemiga capaz de invocar aliados comparables a los señores de la ceniza para combatirlos. La fuerza de Yuria era innegablemente formidable. Por supuesto, en el juego, los jugadores podían derrotarla sin más. Al morir, dejaría caer las cenizas de Yuria, que luego podrían ser entregadas a la vieja bruja. Esa vieja, inquebrantable en sus formas grotescas, incluso consumía cenizas, un hecho que a menudo dejaba a los jugadores sin palabras. Aunque tu poder es impresionante, tus compañeros dejan mucho que desear. Váyanse ya, esta vez no los molestaremos. Declaró Finn con firmeza. Finn comprendió el objetivo de los espectros oscuros. Someter el mundo a su dominio. Si la llama estaba destinada a extinguirse, su plan ofrecía una solución sombría, pero posiblemente práctica. En lugar de sacrificar a la mayoría, sacrificar a todos por igual. Esto, a ojos de Finn, hacía que sus métodos fueran aún más lamentables. Pero no era el momento de arriesgarlo todo. Ninguno de los dos bandos buscaba la destrucción mutua, y Finn decidió dejarlos ir. Así de simple. Yuria lanzó una mirada reticente a la llama, ahora tan tentadoramente cerca, antes de retirarse.
Sabía que había fracasado, que había perdido el poder de la llama y que el Señor de los Huecos no había sido invocado. Si bien los espectros oscuros pudieron continuar con sus planes, la pérdida de la llama los hizo mucho menos impactantes. Además, los habitantes de este mundo tenían la opción de emigrar a otro reino. Esta comprensión solo agravó la tragedia, pues les quedaba poco en este mundo moribundo. Una vez que los espectros oscuros se marcharon, la guardiana del fuego se acercó a la llama y la atrapó. Al instante, su poder se transformó en rayos de energía carmesí que inundaron los cuerpos de Finn y sus compañeros. En cuestión de momentos, su fuerza física se disparó, alcanzando un nivel asombroso. Este cambio, esta es verdaderamente la llama que una vez iluminó el mundo. Incluso sus últimos restos poseen un poder inimaginable. Nuestra fuerza ha alcanzado la cima absoluta de lo que los aventureros pueden lograr. La enorme amplificación de su poder dejó atónitos a Finn y a los demás. Era abrumador, pero comprensible. Después de todo, esta era la llama que una vez alimentó a todo un mundo. Ya que hemos llegado hasta aquí, el siguiente paso está claro. Deberíamos consultar con Loki sobre cómo dar el salto definitivo. Ahora que poseemos poder y divinidad, solo nos queda un paso, dijo Finn con determinación. Incluso con el final a la vista, parece irreal. Pensar que algún día podríamos convertirnos en dioses. Es increíble. El grupo compartía una sensación colectiva de incredulidad, como si estuvieran atrapados en un sueño. Su inminente ascenso a la divinidad les parecía surrealista, y no podían librarse de la extrañeza que les producía todo aquello. No importa mucho. Guardián del fuego, gracias por todo. Nos despedimos. Con la llama extinguida, quién sabe qué podría surgir de las profundidades. Con estas palabras, Finn y sus compañeros regresaron al santuario del enlace de fuego. Sin embargo, el mundo sufrió una transformación drástica. En un instante, toda la luz se desvaneció, sumiéndolo todo en una oscuridad impenetrable. La llama original, que una vez fue una fuente de iluminación similar al sol mismo, se había extinguido. Era más que una luz, era vida. Ahora, sin la llama, el mundo empezó a desmoronarse. Sin su resplandor, la pregunta se cernía sobre él. ¿Por qué lo habían dejado arder en primer lugar? Sin él, comenzaron a aparecer grietas en el tejido de la existencia. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha oscurecido de repente? ¿Qué acaba de pasar? Los aventureros que se habían aventurado a matar monstruos se quedaron paralizados, abrumados por el cambio abrupto. Todo en el mundo era diferente ahora. No era simplemente el anochecer, sino una oscuridad total y sofocante. El tipo de vacío donde uno no podía ver su mano delante de la cara, como si hubiera entrado en un santuario de enlace de fuego en ruinas. No lo sé, pero quedarse aquí en este estado es demasiado peligroso. Todos, regresen al santuario del enlace de fuego. Tenemos que reagruparnos y averiguar qué está pasando. Al oír la llamada, todos los aventureros abandonaron sus cacerías y regresaron al santuario. El espacio, antes desolado, se convirtió en un hervidero de actividad, con voces que resonaban en los antiguos muros de piedra. Todo esto había sido causado por la decisión de Finn y sus compañeros de apagar la llama. Ahora, el mundo estaba envuelto en las sombras opresivas de sus acciones. El grupo regresó al santuario del enlace de fuego, donde la guardiana del fuego les explicó el estado del mundo. La explicación fue simple pero desalentadora. Este mundo había perdido toda su luz, las llamas ya se habían extinguido y, aunque el mundo aún existía, aventurarse fuera se había vuelto mucho más peligroso. Sin luz que orientara, los riesgos de la exploración se habían disparado. Esta revelación fue difícil de aceptar para los aventureros, pero poco podían hacer. Después de todo, la familia Loki ya había compartido información que indicaba que las llamas del mundo estaban al borde de la extinción. Desde el momento en que llegaron a este mundo, las escenas de desesperación que presenciaron solo confirmaron su inminente fatalidad. Aunque difícil de aceptar, era una realidad inevitable. Cuando las llamas se extinguieron, algunos de ellos tuvieron dificultades para afrontar la situación, ya que era parte del gran e imparable flujo de acontecimientos. Sin embargo, lo que la guardiana del fuego mantuvo oculto fue que ella misma había tomado las llamas y las había usado para ayudar a los miembros de la familia Loki. Aunque las llamas estaban destinadas a extinguirse eventualmente, el guardián del fuego había acelerado el proceso, sumiendo al mundo en la oscuridad prematuramente. Exteriormente, seguían afirmando que las llamas estaban a punto de extinguirse de forma natural, por lo que el momento de su extinción parecía intrascendente.
Sin embargo, los aventureros de horario ahora necesitaban herramientas de iluminación especiales o magia para aventurarse en el mundo exterior. Sin tales preparativos, era imposible ver siquiera un centímetro por delante en la oscuridad total del entorno. Si bien las noches de horario contaban con la luz de la luna, este mundo carecía incluso de ese tenue resplandor. Salir al exterior significaba enfrentarse a una oscuridad tan absoluta que infundía miedo en los corazones incluso de los aventureros más valientes. Ni siquiera los aventureros más audaces podían hacer nada contra esta oscuridad omnipresente, lo que hacía que las futuras expediciones estuvieran plagadas de dificultades. Por otro lado, solo los monstruos con habilidades que trascendían la vista prosperaban en este mundo. Para todo lo demás, la oscuridad se convirtió en un ecualizador, obligando a los aventureros a adaptarse a esta dura nueva realidad. Así, el mundo se sumió en la oscuridad absoluta. A pesar de los desafíos, Finn y sus compañeros abandonaron la mazmorra una vez más. Con el poder de las llamas, su fuerza había alcanzado cotas aterradoras. El siguiente paso era la fusión. No habían previsto progresar tan rápido. Después de regresar a horario, el grupo buscó a Loki para contarle lo que había sucedido. Las llamas de ese mundo no parecían ofrecer ningún beneficio directo, pero sí llevaron tu fauna al límite absoluto. No podrás avanzar más a menos que descubras cómo fusionar tu poder con la divinidad. Loki continuó con cierta preocupación. Sin embargo, no sé cómo se supone que eso funcione. Ningún mortal se ha convertido jamás en Dios. Los dioses fueron creados por los cielos y la tierra y han sido divinos desde el principio. Loki también está un poco angustiado, después de todo, no había ningún ejemplo antes, pero ahora, de repente hay un grupo de personas, y este grupo de personas son todos miembros de su familia, pero ella no tiene muy claro cómo integrar la divinidad. Parece que necesitarás ayuda. Asai apareció repentinamente ante ellos. El grupo, llegado a este punto crítico, estaba listo para el paso final. La fusión. Asai-san, siento mucho molestarte otra vez. No sabemos cómo proceder con la fusión. Finn lo dijo, con un tono que tenía al mismo tiempo respeto e impotencia. La gratitud de Finn hacia Asai estaba impregnada de inquietud. Le debían tanto, sabiendo perfectamente que, para Asai, estos actos de generosidad eran tan sencillos como tirarle monedas a un mendigo, una nimiedad. Sin embargo, para ellos, estos regalos eran tesoros invaluables. Por ello, solo podían intercambiar miradas inseguras. Es muy simple. Lo que te falta ahora es tiempo. Tu fuerza ya ha alcanzado su punto máximo. El siguiente paso es la fusión. Sin embargo, la fusión exige muchísimo tiempo. Para los humanos, la longevidad es crucial, pero con tu poder y divinidad en su apogeo, ya has superado las limitaciones mortales, incluida la esperanza de vida. Entonces, lo que necesitan ahora es tiempo, explicó Asai. Con el paso del tiempo, su poder se fusionará gradualmente con su divinidad hasta que asciendan a la categoría de dioses. Sin embargo, este proceso podría llevar un siglo, 1000 años o incluso 10.000 años. Continuó. Claro, sé que no pueden esperar tanto. Así que aceleraré el flujo temporal de sus cuerpos, lo que les permitirá completar la fusión en aproximadamente 1 hora. Pero Loki, tendrás que averiguar cómo explicárselo a los demás. Después de todo, que tu familia adquiera de repente tantos dioses nuevos planteará algunas preguntas. Necesitarás una buena explicación. Con eso, Asai aceleró el tiempo para Finn y sus compañeros. Sin embargo, lo que sucediera después ya no era asunto suyo, sino de Loki. Entendido. Les echaré la culpa a esos señores de la ceniza, dijo Loki con desdén. Al fin y al cabo, somos los primeros en explorar ese mundo. Aunque otros se enteren, ¿qué más da? Que sus familias se las arreglen para alcanzarnos. El tono despreocupado de Loki dejaba claro que no temía a los demás dioses. Al fin y al cabo, ¿por qué tenía que dar tantas explicaciones? Podían explorar ese mundo por sí mismos si querían. Y además, no es del todo infundado. Su familia se fortaleció en ese mundo, así que es justo que convertirse en dioses tenga algo que ver con ello. Con esta justificación, a Loki no le preocupaban las posibles disputas. Asai, por su parte, se contentaba con sentarse y observar cómo se desataba el caos. La hora acelerada comenzó, y Finn y sus compañeros sintieron cómo su poder se fusionaba con la divinidad a un ritmo asombroso. La sensación era desconcertante y abrumadora. La fuerza pura del poder divino no era algo con lo que un aventurero pudiera compararse. Un dios poderoso en este mundo podría aniquilar un mundo entero, una hazaña similar a destruir un planeta.
Esta constatación subrayó la enorme brecha entre dioses y mortales. En tan solo una hora, su poder se había multiplicado por más de 2,9, y su calidad había experimentado una transformación fundamental. Sin embargo, incluso esto era solo la parte más débil del poder divino. Al concluir la hora, la metamorfosis final se completó. La energía divina brotó del interior de la familia Loki, irradiando hacia el exterior en ondas brillantes. ¿Es esto y energía divina? ¿Y viene de la familia Loki? ¿Cómo es posible que tantos dioses de repente emanen poder divino? Numerosos dioses percibieron la oleada. Aunque sus poderes estaban sellados, aún podían percibir la energía divina. Entre los dioses, los conflictos solían estar sujetos a supervisión mutua. Sin embargo, esta erupción de energía cegó incluso a los dioses más perspicaces. A pesar de que la fuente era la familia Loki, la gran cantidad y la naturaleza peculiar del poder divino dejaron a los dioses desconcertados. ¿Cómo es posible que la familia Loki tenga tantos dioses? ¿Y por qué esta energía divina se siente tan extraña? Para los dioses, es completamente extraño. La abrumadora energía divina que irradiaba la familia Loki provocó una respuesta inmediata de innumerables dioses. Los aventureros y ciudadanos comunes de Horario solo podían sentir una inmensa presión en el aire, completamente desorientados respecto a la verdadera causa. Sin embargo, la visión de tantos dioses convergiendo en los terrenos de la familia Loki dejó incluso a los observadores más aburridos con la sensación de que algo extraordinario andaba mal. Mientras los mortales se reunían fuera de la propiedad de la familia, no se atrevían a traspasarla. El territorio de la familia Loki era sagrado, e irrumpir sin invitación podía acarrear graves consecuencias. En Horario, entrometerse en la familia de otro sin permiso no era solo una violación de la etiqueta, era un deseo de muerte, sin nadie dispuesto a interceder en nombre del infractor. Loki, ¿qué pasa? ¿Por qué emana un poder divino tan extraño de tu residencia? Algunos dioses cercanos a Loki no perdieron el tiempo en exigir respuestas. Su franqueza no era sorprendente, pues los dioses solían hablar directamente, priorizando la claridad sobre las cortesías. Su curiosidad se había despertado, y no descansarían hasta llegar al fondo del asunto. Son rápidos, dijo Loki con un suspiro de resignación, mirando a los impacientes dioses. Pero no pienso mantener esto en secreto. Finn, Ice, salgan. Les indicó a Finn y Ice que avanzaran. A Loki no le sorprendió la rapidez con la que habían llegado los dioses, pues el poder divino, sobre todo de esta magnitud, era como un faro. Si ella hubiera estado en su posición, habría hecho lo mismo, apresurándose a investigar cualquier cosa relacionada con el poder divino. Cuando Finn y Ice aparecieron, los dioses reunidos dirigieron su atención hacia ellos, sus expresiones pasaron de la confusión a la conmoción. Esto es y poder divino. Pero es extraño. ¿De dónde sacaste un poder divino tan inusual? No, y esto no proviene de una fuente externa. Otro dios intervino, con la voz teñida de incredulidad. Este poder es interno, es su propio poder divino. Pero ¿cómo es posible? Los humanos no pueden generar poder divino. Loki, ¿qué está pasando? Los dioses miraron a Finn, Ice y los demás en un silencio atónito, sus expresiones eran una mezcla de miedo y desconcierto. ¿Has olvidado al único ser capaz de producir poder divino? La voz de Loki interrumpió los murmullos. Solo dioses. Nadie más. Lo que estás presenciando es el poder divino que emana de ellos. Y la razón es simple. Se han convertido en dioses. Incluso el dios más débil sigue siendo un dios. Estos son los primeros seres de este mundo en ascender a la divinidad, separados de nosotros, los dioses nacidos de los cielos y la tierra en los albores de la creación. Ha nacido un nuevo dios. La declaración de Loki sonó como una bomba, destrozando la compostura de los dioses. No, imposible. ¿Cómo puede suceder algo así? Los dioses nacimos al principio de los tiempos, creados por el mundo mismo. Somos las primeras formas de vida, ¿cómo podría cualquier otro ser ascender a la divinidad? Durante eones, ninguna criatura se había convertido jamás en un verdadero dios. En el mejor de los casos, algunos se habían aproximado, pero jamás pudieron cruzar el umbral final. Incluso los descendientes de los dioses, aunque poderosos, eran fundamentalmente incapaces de alcanzar la verdadera divinidad. Si eres demasiado ignorante para creer algo, no asumas que es imposible. Quizás era imposible en el viejo mundo, pero el surgimiento de un nuevo mundo ha creado esta oportunidad. Sus palabras, una calculada mezcla de verdad y engaño, dejaron a los dioses reunidos visiblemente conmocionados.
Sus celos y su ira se manifestaron claramente en sus rostros, con sus ojos casi brillando de envidia. Loki, ¿qué ocultas sobre ese mundo? ¿Qué secretos nos has ocultado? Esta vez, incluso Freya, que normalmente mantiene la calma, no pudo contener su frustración. Como uno de los dioses que inicialmente había compartido información sobre ese mundo, ahora se sentía traicionada, creyendo que Loki había ocultado detalles cruciales. Loki dijo con indiferencia. No te he ocultado nada. Todo lo que sé se ha hecho público. Lo que ves ahora es gracias a la primera y última llama de ese mundo. La luz en ese mundo fue traída por el fuego. La primera llama estaba a punto de extinguirse, y los seres vivos de ese mundo luchaban sin cesar, incluso quemándose como combustible. Pero tras la conexión entre nuestros dos mundos, ese mundo encontró una nueva esperanza. La primera llama ya era muy frágil. Finn y su equipo derrotaron a todos los señores de la ceniza, recogieron sus brasas y, con la ayuda de la guardiana del fuego, se llevaron la primera llama, que contenía rastros de divinidad. En ese momento, no sabíamos que esto sucedería. Pensamos que la primera llama simplemente aumentaría la fuerza de Finn, y eso era algo que él mismo había logrado. Esta información se compartió con todos. Pero ¿quién habría pensado que también contenía divinidad? La divinidad resonó con sus bendiciones, impulsando el poder de Finn y su equipo a niveles increíbles, alcanzando el límite absoluto de lo que sus bendiciones podían ofrecer. Así, finalmente se fusionaron. Esta fusión normalmente tomaría mucho tiempo, pero con la ayuda de una existencia especial, su divinidad y poder se fusionaron rápidamente, rompiendo finalmente todos los límites y convirtiéndolos en nuevos dioses. Loki lo explicó todo de una vez. Si bien Asai no temía los problemas, Loki no quería imponerle por completo el tema de la divinidad. Aún así, la capacidad de Asai para integrar la divinidad en el poder era innegable. Loki, diosa del engaño, contó una historia a medias verdad, a medias mentira. Los dioses presentes no tuvieron más remedio que aceptar esta explicación, ya que no había otra. ¿Podría Loki haber compartido su divinidad con otros? Ridículo. Al convertirse en dios, la divinidad se transforma en poder divino. Con el poder divino sellado, la divinidad, al ser una forma incompleta de poder divino, puede evolucionar en poder divino, pero el poder divino no puede revertirse a la divinidad. Compartirlo era simplemente imposible. En ese momento, los dioses que escucharon se llenaron de celos, sus ojos brillaban de envidia. Era inevitable, después de todo, esta era la aparición de nuevos dioses. Si bien no les servía de nada a los dioses, tenía un valor inimaginable para los miembros de su familia. Los dioses de todas las familias de este mundo deseaban que sus miembros vivieran una larga vida, pero nada en la existencia podía superar la esperanza de vida de un dios. Después de todo, la esperanza de vida de cualquier dios comienza en los miles de millones. Ahora sus ojos brillaban de envidia. Espera, Loki. ¿Quién es esa existencia especial que mencionaste, que les ayudó a fusionar su poder divino? Incluso a los dioses les cuesta lograr algo así. Freya, quien había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. Solo un dios podía comprender el tiempo que requería el nacimiento del poder divino. Que alguien ayudara a fusionarlo tan rápido era inconcebible. ¿Qué clase de existencia podría lograr semejante hazaña? Ese individuo es una existencia extraordinaria, una que ni siquiera nosotros, los dioses, podemos provocar. Te sugiero que no preguntes más. Loki no respondió directamente a la pregunta de Freya, pero sus palabras captaron de inmediato la atención de todos los dioses presentes. Para Loki, una diosa, pronunciar palabras que insinuaran la existencia de alguien que trasciende a los dioses era asombroso. Loki, ¿es broma? ¿Cómo podría haber algo superior a nosotros, los dioses? Somos dioses. El descontento surgió entre los dioses. Para ellos, la vida en el mundo mortal no era más que un juego. No les importaba ser insultados ni despreciados, pues consideraban a los mortales como simples hormigas. Pero escuchar esta declaración de Loki, eso era otra historia. No estoy bromeando, pero no quiero decirte quién es. Loki los descartó como ranas en el fondo de un pozo. Si el surgimiento de una nueva era indicaba algo, era que este mundo no era único. Debía de haber innumerables mundos más allá de él. La propia Loki lo comprendía bien. Si bien su poder era formidable en este mundo, en otros mundos, quizá ni siquiera se considerara importante. Había muchos seres mucho más poderosos que ella, una verdad que Asai le había compartido. Así, menospreciaba a estos dioses que se negaban a creer. Una simple reflexión revelaría la verdad.
Si bien el mundo de Dark Souls era más débil que este y no tenía seres que superaran a los dioses, ¿qué pasaba con los otros mundos? Debe haber otros mundos que no estén conectados con el suyo, por eso sintió que a estos dioses les faltaba imaginación. Por supuesto, las palabras de Loki hicieron que algunos de los dioses más perspicaces, como Hermes, Freya y Urano, cayeran en pensamientos. Estos dioses, aunque todavía formaban parte de este mundo del juego, eran quienes realmente manejaban los hilos tras bambalinas. No dependían únicamente del poder divino, pues su inteligencia les permitía lograr mucho más. Comparados con otros dioses, estaban a años luz. Loki, ¿de quién hablas? Si no nos lo dices hoy, no nos iremos. Aunque los demás dioses envidiaban la aparición de nuevos dioses, su mayor preocupación era la existencia de seres capaces de crear dioses. Si alguien pudiera crear dioses, ¿qué le impediría crear más? Aunque dioses y mortales coexistían pacíficamente, los dioses no querían que la humanidad tocara el reino de la divinidad. Claro que los miembros de su propia familia son la excepción. Ya lo dije, no te lo diré. No me vuelvas a preguntar. Y si provocas a ese individuo, más te vale estar preparado. Su trono divino podría caer en mi familia. El tono irritado de Loki silenció momentáneamente a los dioses. Pero su advertencia los inquietó. ¿De verdad podría existir alguien capaz de aplastar a los dioses, incluso de matarlos directamente? Eso parecía absurdo. Una oleada de gritos furiosos estalló entre los dioses, convirtiendo el hogar de la familia Loki en un mercado caótico. Incluso los aventureros del exterior pudieron oír con claridad el alboroto, prueba de lo escandalosos que eran los dioses. ¿En serio, tienen que ser tan ruidosos? No les importa molestar a los demás. En fin, déjame presentarme. Soy Asai. Sí, les concedí su divinidad. Y estoy de acuerdo con Loki. Si quisiera matarte, solo necesitaría chasquear los dedos. En ese momento, apareció Asai. Los dioses se habían vuelto demasiado ruidosos, interrumpiendo su tranquila observación de la situación. Esta no era la escena que esperaba disfrutar. ¿Qué? ¿Eres tú? ¿Dices que puedes matar dioses? ¿Es una broma? Loki, ¿de este arrogante te referías? Los dioses estallaron de incredulidad, excepto Hestia, que parecía completamente conmocionada. Después de todo, aún dependía de esta persona para que la cuidara. Esa es la verdad. Para mí, los dioses y las hormigas no son diferentes. Si no me creen, ¿por qué no se toman un momento para sentir el poder divino que llevan dentro? Asai sonrió con calma mientras hablaba. Aunque el poder divino de los dioses había sido sellado, aún podían sentirlo en su interior y usarlo libremente, aunque a costa del destierro inmediato si se usaban imprudentemente. Sin embargo, dentro de las mazmorras la situación era diferente. Usar poder divino en una mazmorra provocaría caos, desencadenando un estado de furia en toda la mazmorra, donde los monstruos sufrirían un refuerzo extremo. Las mazmorras aborrecían a los dioses por naturaleza, así que nadie se atrevía a correr semejante riesgo. Normalmente, a los dioses les resultaría fácil invocar el poder divino. Sin embargo, en ese momento, se encontraron completamente incapaces de percibirlo. Sus cuerpos se sentían vacíos, desprovistos de la fuerza a la que estaban acostumbrados. Los dioses, presas del pánico, intentaron instintivamente canalizar su poder divino. Pero por mucho que lo intentaron, no hubo respuesta. Era como si su poder se hubiera desvanecido por completo. ¿Has notado que tu poder divino ha desaparecido? De hecho, quitarte tu poder divino es demasiado fácil para mí. Entonces levantó la mano y se materializaron orbes brillantes de luz multicolor. La visión cautivó de inmediato la atención de los dioses. Cada dios sintió instintivamente una conexión con las esferas brillantes, dándose cuenta con creciente horror de que se trataba de sus poderes divinos, extraídos completamente de su interior. Todos excepto Hestia, quien permaneció intacta. ¿Cómo es posible? ¿Nuestro poder divino, quién eres? ¿Cómo puedes hacer algo así? Los dioses, abrumados por el miedo, ya no podían negar la verdad. Este ser podía absorber sin esfuerzo su esencia divina. Tal acto era inconcebible, solo posible para un ser ligado al origen mismo de su poder divino. Ya les dije, dijo Loki con exasperación. Nunca deberían provocar a este tipo, idiotas. ¿Creen que su pequeño rincón del mundo es todo lo que hay? Más allá de este mundo se encuentran innumerables otros, muchos con entidades mucho más poderosas que nosotros. E incluso entre esas entidades, los verdaderamente poderosos pueden atravesar mundos a voluntad.
Quien está a mi lado es una de esas existencias, que viene de un mundo más allá. ¿De verdad crees que podrías superar las barreras entre mundos e igualar su fuerza? Las palabras de Loki impactaron profundamente. Estaban cargadas de burla y revelación. Por eso dije que sería mejor que mantuvieran la cabeza baja. Hay seres ahí fuera que ni siquiera pueden imaginar, y mucho menos rivalizar. Los dioses guardaron silencio, heridos en su orgullo y con un miedo palpable. Para los dioses acostumbrados a considerarse supremos, la mera noción de una existencia superior era impensable. Pero ahora, ante la prueba irrefutable, ya no podían ignorarla. Loki no pudo evitar suspirar interiormente. La arrogancia de los dioses los había cegado durante demasiado tiempo, dejándolos ajenos a la realidad más amplia que se extendía más allá de su aislada existencia. Pero ahora, ante el poder de Asai, quizá finalmente comenzarían a comprender. ¡Qué despliegue tan imponente! ¿Acaso esta es la fuerza de una entidad más allá de nuestro mundo? Ante tal poder, los dioses no tienen ninguna posibilidad de resistir. A sus ojos, no somos más que hormigas. Una voz temblorosa rompió el silencio, haciendo eco de los pensamientos de todos los dioses presentes. Sus poderes divinos habían regresado, pero muchos dioses estaban empapados en sudor frío. Que les arrebataran su poder divino con tanta facilidad y luego los restauraran fue una experiencia que destrozó su invencibilidad. Si su poder podía ser arrebatado tan fácilmente, ¿qué habría de ser de sus vidas? Ante una fuerza tan abrumadora, su divinidad parecía insignificante. Si el poder divino se puede privar tan fácilmente, ¿qué pasa con la vida? Los dioses son como hormigas ante la otra parte. Loki, ¿qué sorpresa nos has dado?, admitió Urano con una sonrisa forzada, aunque le temblaban ligeramente las manos. El terror de una existencia capaz de aniquilar a todos los dioses con un simple gesto estaba más allá de su comprensión. Incluso con su poder divino restaurado, los dioses sabían que era inútil. Si esta entidad pudo arrebatarles el poder una vez, podrían hacerlo de nuevo, o algo peor. Te advertí que no lo provocaras. Loki suspiró, dando palmadas en señal de despido. Bien, ya terminamos. Solo recuerda, no te metas con él. Un grupo de dioses huyó de inmediato, pálidos. A pesar de su estatus divino, la perspectiva de morir a manos de semejante ser los dejaba temblando de miedo. Aunque eran dioses, no estaban por encima del miedo instintivo a la extinción. Sin embargo, no todos los dioses se marcharon. Entre los que se quedaron se encontraban los astutos. Freya, Ishtar, Hestia y algunos más. Estos eran dioses que comprendían el valor de forjar lazos con alguien como Asai. Ishtar se quedó con la esperanza de congraciarse con Asai, buscando usar su poder para reprimir a Freya. Freya se quedó por curiosidad y cautela, intentando comprender las motivaciones y capacidades de Asai. Hestia se quedó por una razón más simple: su amistad con Asai. Otros también vieron posibles beneficios. Si este ser de otro mundo pudiera aumentar su poder, podría ayudarlos a prepararse para futuras amenazas. Después de todo, aunque ahora reinaran en este mundo, ¿quién sabía cuándo aparecería otro ser poderoso del más allá? Aunque habían pasado miles de millones de años antes de encontrarse con Asai, el tiempo carecía de significado para los dioses. ¿Quién podía asegurar que otra entidad similar no surgiría mañana? Así que, para mejorar, sobrevivir y prevenir los problemas antes de que ocurrieran, se quedaron. Eres astuto al quedarte, comentó Asai con una sonrisa cómplice. Puedo adivinar tus razones, pero ¿qué puedes ofrecerme a cambio? Si esperas probar lo que puedo hacer, ¿qué me ofrecerás? Asai, naturalmente, sabe lo que quieren estas personas. Salvo Hestia, los demás dioses tienen un propósito. Hestia podría considerarse una diosa extraña. Obviamente tiene cientos de millones de años, pero sigue siendo una niña sencilla. Hestia, fiel a sí misma, reaccionó con su característica calidez. Ah, Asai, eres increíble. Deberías habérmelo dicho antes, podría haberme aferrado a tu pierna enseguida. Su inocente entusiasmo contrastaba marcadamente con la cautelosa deferencia de los demás. Hestia no tenía miedo, pues Asai no había tocado su poder divino, y confiaba plenamente en él. Eso no es para presumir, respondió Asai con una risita. Además, ¿no te proporcioné el lugar donde vives? ¿En serio, cómo sobreviviste miles de millones de años y aún así terminaste siendo tan ingenuo? Asai se quedó sin palabras. Esta diosa de cinta azul hace honor a su título de diosa insensata. A pesar de ser la diosa del hogar, ni siquiera sabía cocinar.
Freya podía ver almas, Hefesto podía crear artefactos divinos, Soma dominaba los vinos divinos y Miach era hábil con las pociones. Pero Hestia vivía en una mansión ruinosa, y su supuesto talento como diosa del hogar estaba vergonzosamente ausente. Espera, Asai, ¿conoces a esta pequeña? Preguntó Loki, visiblemente sorprendido. La situación había dado un giro inesperado. Su rivalidad con Hestia era infame, pues cada encuentro entre ambas solía acabar en caos. Asai explicó entre risas. La conocí al llegar a horario. Parecía interesante, así que pasamos un tiempo juntas y, con el tiempo, nos hicimos amigas. Loki, el del pecho plano, ¿a quién llamas enana? Hestia se enfureció al instante. No esperaba que ese alborotador de pecho plano se atreviera a llamarla enana. TCH, le estoy llamando bajito a quien claramente es bajo. Admítelo de una vez. Aunque visiblemente irritado, Loki evitó que la discusión se convirtiera en una pelea abierta. Tú no eres más que una pasarela, un tablón, una pradera. Hestia respondió bruscamente, sin filtro. Para ser justos, el estilo andrógino de Loki no ayudó. Con su pecho plano, a algunas personas podría resultarles realmente difícil determinar su género, especialmente con sus ojos siempre bizcos. Y este tipo sigue entrecerrando los ojos. Disculpa. Menuda peste. ¿Te atreves a insultarme así? Diosa perezosa, inútil y aprovechada. Loki finalmente perdió los estribos y se abalanzó sobre Hestia para ajustar cuentas. ¿No pueden calmarse ustedes dos por un momento? Los demás dioses, incluido Hefesto, no pudieron evitar gemir ante el espectáculo. Un ser tan poderoso como Asai acababa de demostrar sus aterradoras capacidades, pero allí estaban Loki y Hestia, discutiendo como si nada más importara. Este tipo de comportamiento no solo era vergonzoso, sino también imprudente. ¿Qué pasaría si alguien, en particular Asai, se enfadara y decidiera aplastarlos como si fueran bichos? Asai suspiró, visiblemente poco impresionado. Ais. Con un gesto de asentimiento, Ais dio un paso adelante. Agarró a Loki por el cuello como si fuera una niña malcriada y la arrastró sin esfuerzo. Mientras tanto, Asai extendió la mano y agarró a Hestia él mismo. ¿No pueden leer la situación? Sé que ninguno de los dos le haría daño al otro, pero si van a pelear, guárdenlo para más tarde. Hestia se retorció en su agarre, su expresión era una mezcla de irritación y vergüenza. Bien, lo entiendo. Ahora bájame ya. Asai arqueó una ceja, pero obedeció, bajándola con cuidado. A pesar de su temperamento irascible, Hestia parecía más que aliviada, sobre todo porque había salido perdiendo en la pelea. Está bien, si no puedes dar una razón para quedarte, entonces vete. Tras bajar a Hestia, Asai centró su atención en los dioses restantes. Loki, al oír esto, hizo un leve puchero. Siendo sincera, no creía que ninguno de estos dioses pudiera ofrecer algo que realmente satisficiera a Asai. Ni siquiera ella misma podía lograrlo, y aún así, ella y Asai ya se habían hecho relativamente buenos amigos sin necesidad de ofrecer mucho a cambio. A sus ojos, no había casi nada en su mundo que pudiera hacer que alguien como Asai los mirara con admiración. ¿Puedo preguntar una cosa más? ¿Qué pasa con Hestia y Loki? Freya intervino, incapaz de resistir la curiosidad. Hestia era comprensible, pues era una hermosa diosa Loli, pero ¿y Loki? Loki no solo tenía una apariencia física poco destacable, sino que además siempre entrecerraba los ojos, lo que la hacía aún menos atractiva. Entre las diosas, la belleza de Loki ocupaba un lugar bajo. A menos que dejara de entrecerrar los ojos, ni siquiera el mayor amuleto la ayudaría a destacar. Son mis amigos, explicó Asai con calma. Los conocí en horario, los conocí mejor con el tiempo y nos hicimos amigos. Así que, por supuesto, no me importa ayudarlos. ¿Alguna otra pregunta? Aunque no te prometo responder. El tono de Asai fue claro, mostrando que no había necesidad de dar más detalles. Freya insistió. Ya veo, tienen mucha suerte, ¿verdad? ¿Podría yo tener esa suerte también? Las intenciones de Freya eran claras, quería hacerse amiga de Asai, aunque su definición de amistad probablemente se inclinaba más hacia explotar su poder. La amistad no es algo que me tome a la ligera. Depende de las intenciones de ambos. Digamos, ya veremos. El mensaje era claro. La amistad no era algo que se daba libremente. Requería una intención genuina y respeto mutuo. Loki y Hestia, aunque inicialmente tenían sus propios intereses, fueron honestos en sus planteamientos. Deseaban sinceramente formar un vínculo, y Asai lo valoraba.
Estia, en particular, era directa y carecía de segundas intenciones, lo que facilitaba la amistad. Freya, sin embargo, era diferente. Sus intenciones no eran puras, pues solo quería aprovechar el poder de Asai. A Asai no le gustaban esas estrategias manipuladoras, y tampoco le impresionaba la reputación de Freya ni de Ishtar. Ambas eran famosas por sus relaciones frívolas, lo que las hacía poco atractivas para Asai. Al comprender esto, Freya, sabiamente, decidió retirarse. Contra los aventureros, su sutil encanto podría haber funcionado. Pero contra Asai, quien estaba muy por encima de su nivel, no tenía ninguna posibilidad. Sin otra opción, se marchó en silencio. En cuanto a Ishtar, ni siquiera tuvo la oportunidad de hablar. Asai simplemente la teletransportó. Freya, al menos, tuvo la sensatez de mostrarse contenida. Ishtar, en cambio, fue descaradamente imprudente, y Asai no tuvo paciencia con sus travesuras. Los dioses restantes, al no ver otra alternativa, se dispersaron de mala gana. Urano, ¿tienes algo más que hacer? Al final solo quedó Urano. Sí, aunque no se trata de ti. Se trata de ellos, la familia Loki. Han ascendido a la divinidad, pero carecen de deberes o posiciones divinas. Si bien pueden permanecer bajo la guía de Loki, convertirse en dioses implica que deben acatar las reglas de lo divino. Incluso si los seres del inframundo ascienden, deben adherirse a estas normas. De lo contrario, se desatará el caos. Respondió Uranos. La fuerza incluso del dios más débil superaba con creces la de los aventureros mortales más fuertes. Ay, si los demás ya habían pasado por pruebas para ejercer tal poder. Para permanecer en la familia Loki, debían sellar sus poderes divinos y cumplir las reglas. Esta era la única manera de mantener el equilibrio. Entonces está decidido. Pero antes que nada, que se encarguen del dragón negro. Supongo que no hay problema. Asai habló con seguridad. Urano jamás se atrevería a rebatir sus palabras. Incluso si Asai les permitiera conservar su poder divino, Urano no se opondría. Después de todo, Asai estaba muy por encima de los dioses y sus reglas. Las reglas que limitaban a los demás no tenían ningún poder sobre Asai, y romperlas sería tan fácil como respirar. Ante esta realidad, independientemente de si estaban de acuerdo o no, el resultado era inevitable. Era mejor alinearse con las condiciones de Asai que afrontar las consecuencias de resistirse. Muy bien. Urano, puedes irte. Sin dudarlo, Asai despidió al dios, dejando atrás únicamente a su propio grupo. Gracias, Asai-san. Sin ti, quizá nunca hubiéramos tenido la oportunidad de enfrentarnos al dragón negro. Finn expresó su sincera gratitud. El resto del grupo compartió su sentimiento. Para la mayoría, el dragón negro no era un enemigo personal, pero para Ais era diferente. Su incansable búsqueda de fuerza siempre se había centrado en derrotar al dragón negro. Ahora, con el poder recién adquirido, la oportunidad estaba al alcance. Era una oportunidad demasiado valiosa como para perderla. Finn, al estar cerca de Ais, comprendió su determinación. Con el apoyo de Asai, su camino hacia la venganza se había despejado. No hace falta que me agradezcas. Entiendo la determinación de Ais. Ve a enfrentarte al dragón negro. Sinceramente, me he aburrido un poco de este mundo. Quizás la próxima vez explore uno nuevo. Dijo Asai con una sonrisa. Sus palabras sorprendieron al grupo, especialmente a Estia, quien inmediatamente levantó la mano emocionada. Espera, Asai. Si vas a otro mundo, llévame contigo. Yo también tengo curiosidad por otros mundos. El entusiasmo de Estia era contagioso, y Loki, Ais y otros rápidamente expresaron su interés también. No hay problema. Pero debes saber que, una vez que me vaya a otro mundo, no regresaré por un tiempo. ¿Estás seguro? Preguntó Asai, y Loki y los demás asintieron con entusiasmo. En cuanto a los miembros de su familia, Loki decidió dejar atrás a un par de figuras clave, como Finn, para mantener su presencia en horario. Ahora que poseían poder divino, podían mantener la influencia de Loki, asegurar la posición de la familia y gestionar los asuntos en su ausencia. Loki, decidida a ver otro mundo, no permitiría que nada la detuviera. Aunque algunos protestaron, sus objeciones fueron inútiles. Loki era el líder indiscutible de su familia, y su voluntad era inapelable. Si quería irse, nada podría detenerla. Los demás solo pudieron suspirar con resignación. A pesar de su curiosidad por otros mundos, debían seguir las órdenes de Loki. Además, nadie podía oponerse realmente a su decisión. Por ahora, su atención se centró en el dragón negro.
El dragón negro era una pesadilla, un símbolo de terror para el reino mortal y el enemigo definitivo de los aventureros. Sin embargo, para los dioses, era una amenaza relativamente menor. Con el poder que ahora ostentaban, el grupo confiaba en que esta batalla sería decisiva y exitosa. Ningún imprevisto podría interponerse en su camino.